Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, pongan toda su atención en el estudio de hoy y estará muy hermoso. El título es Cuando el Espíritu de Dios cultiva nuestra paciencia. Volviendo a la escritura de Gálatas 5, 22 y 23, dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. La cuarta de las virtudes enumeradas como parte del fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22 y 23 es la paciencia, una virtud que es poco vista y de poco interés para muchos. Y de hecho es una virtud de la que muchos incluso hasta se mofan o al decir: ay no, yo no tengo paciencia para lidiar con eso. Y con esa frase, esas personas expresan no tener paciencia para lidiar con problemas que ellos consideran de poca importancia, haciendo referencia en ocasiones a niños, a compañeros de trabajo, situaciones de la vida diaria, la familia, según sea el caso. Y la insinuación suele ser: es que no tengo paciencia y tampoco quiero desarrollarla. No se nos ocurre pensar que la razón por la que Dios nos está colocando en dicha situación es precisamente para que desarrollemos la paciencia que no tenemos. A nuestro entender, el ser humano siempre ha mostrado poca apreciación por la paciencia, especialmente en esta generación de microondas, de los teléfonos inteligentes, del WhatsApp, del Facebook, del Instagram y de otras tecnologías que han acelerado nuestro diario vivir. Y se está cumpliendo lo que Daniel dijo en Daniel 12, cuando él dijo que en los últimos tiempos la ciencia se aumentaría. Hoy tenemos una generación que perfectamente podría llamarse la generación instantánea. Y para nadie es un secreto que las redes sociales parecen dominar el mundo y el tiempo de un gran número de la población mundial. Sin duda, los beneficios del avance de la comunicación y la tecnología han sido muchos, pero por otro lado no podemos negar el daño que nos han traído. Y hablando de ese mundo de las redes sociales y la necesidad de desarrollar la paciencia parece ser una virtud ignorada. Algunas personas simplemente no pueden esperar para dar su opinión, hablar de su punto de vista, expresar lo que piensan, independientemente de cuán dañino o hiriente pudiera ser para otros. Hemos llegado a ser muy impacientes en actitudes, en comunicación y expectativas. Y esta observación es una gran realidad. Por lo tanto, con esto en mente, mientras analizamos, estudiamos la paciencia como fruto del Espíritu, meditemos en las siguientes realidades. Cuanto menos amamos y respetamos al otro, pues menos pacientes somos. La superficialidad de la vida presente frecuentemente se debe a la velocidad con la que vivimos la vida. No tenemos tiempo para pausar y reflexionar, y sin reflexión no hay profundidad de vida. Y al vapor jamás vamos a desarrollar fortaleza de carácter. La impaciencia caracteriza la inmadurez espiritual y caracteriza nuestro egocentrismo al pensar que las cosas deben hacerse a nuestra manera y en nuestro tiempo. La persona impaciente no sabe esperar y ni siquiera quiere esperar, porque hay una diferencia entre no saber cómo hacer algo, pero querer aprender a hacerlo, y no saber cómo hacer algo, pero no querer aprenderlo, porque no necesariamente lo vemos como una virtud. Quizá veríamos la paciencia como una virtud si nos lloviera del cielo, pero ninguna de las virtudes del fruto del Espíritu se desarrolla de la noche a la mañana. Ahora, número 1, el fruto del Espíritu es la evidencia del nuevo hombre. Y con toda probabilidad, la mayoría de los cristianos han leído o escuchado
acerca de la necesidad que tenemos de despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. El apóstol Pablo habla de esta necesidad en Efesios 4, del 20 al 25. En ese pasaje bíblico, Pablo menciona que el nuevo hombre es conforme a la semejanza de Dios. Imaginemos por un momento que el nuevo hombre corresponde a un uniforme en ese sentido. Pablo nos llama a vestirnos con ese nuevo uniforme que nos haría lucir semejantes a Dios, no iguales, pero sí semejantes a Él. Pues resulta que el nuevo hombre del que Pablo habla en Efesios 4 no es otra cosa que el fruto del Espíritu del que él mismo habla en Gálatas 5. De manera que cuando hablamos de las virtudes descritas como parte del fruto del Espíritu, nos estamos refiriendo a cualidades o atributos que forman parte del carácter de Dios, exhibidos en la persona de Cristo en su paso por la tierra. Esas virtudes deben ser exhibidas por el nuevo hombre, en contraste con los vicios que son parte de las obras de la carne y que caracterizan al hombre viejo. En otras palabras, el fruto del Espíritu es un llamado a parecernos a Cristo, quien murió precisamente para llevarnos de lucir como somos hasta lucir como Él. Y esto nos indica que el fruto del Espíritu no es simplemente una sugerencia de parte de Dios, ni es tampoco una recomendación. El fruto del Espíritu es la evidencia de que Dios está trabajando en nosotros. Es la evidencia de nuestra santificación y es la evidencia de nuestra transformación a la imagen de Cristo. Desde la eternidad pasada, Dios se propuso hacernos conformes a la imagen de su Hijo. Y por lo tanto, desde entonces, el propósito de Dios ha sido que reflejemos en nuestras vidas las cualidades que son parte del carácter de su Hijo. Ese es el propósito singular de Dios y la razón por la que atravesamos cualquier circunstancia en la vida. Él nos predestinó, nos llamó y nos justificó para hacernos conforme a la imagen de Cristo, es decir, para exhibir el fruto del Espíritu y lucir como Él. Ahora, ¿has pensado en las virtudes nuestras versus las virtudes mencionadas en nuestro funeral? ¿Qué quiere decir esto? Escucha bien esto. Las virtudes mencionadas en un currículum son aquellas que traemos, por ejemplo, a un trabajo y que contribuyen al éxito externo. Y estas son las virtudes que nuestro sistema de educación enfatiza. La mayoría de nosotros tenemos estrategias mucho más claras sobre cómo alcanzar el éxito profesional que aquellos que nos ayudan a desarrollar las virtudes de un carácter profundo. En ese sentido, pensamos que las virtudes enumeradas como parte del fruto del Espíritu son las que se mencionarán el día de nuestra sepultura. En cambio, las virtudes que constituyen nuestros logros profesionales son las que Pablo consideró como basura al venir a Cristo en Filipenses 3:8. Y las virtudes que luego enfatizó en todas las cartas del Nuevo Testamento son las que forman parte del fruto del Espíritu y las únicas que tienen valor en el reino de los cielos. De modo que el fruto del Espíritu corresponde a las virtudes del hombre que está siendo formado a la imagen de Cristo. Ahora, punto número 2. Aquí viene lo interesante. La paciencia, evidencia del fruto del Espíritu. Por eso el título, no lo olvides. Cuando el Espíritu de Dios cultiva nuestra paciencia. La paciencia no es una virtud que el hombre natural posee o tenga, que valore o que busque. Por lo tanto, es algo que Dios tiene que formar en nosotros. Cuando Dios cultiva nuestra paciencia, pues entonces
Si la paciencia es algo que se cultiva, la producción de ese fruto implica un proceso de nacimiento, de crecimiento y de fructificación. Como Dios es eterno, Él nunca anda deprisa, por lo que para Él 1000 años son como un día, como dice Pedro. En cambio, como los seres humanos somos personas mortales de corta vida, pues nunca andamos despacio. Y eso hace que el calendario de Dios luzca muy diferente al nuestro. Por ejemplo, Abraham recibió una promesa de que tendría un hijo y pasaron 25 años antes de que ese hijo naciera. Moisés fue llamado el hombre más humilde y manso sobre la faz de la tierra, pero pasaron 80 años antes de que Dios comenzara a usarlo. El pueblo hebreo pasó 400 años de esclavitud en Egipto. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento apenas hay una página, pero ese es el periodo de 400 años de silencio de parte de Dios. Cuando Cristo ascendió al cielo, prometió que volvería y tenemos 2000 años esperando su regreso. Si queremos ver resultados rápidos, pues quiere decir que no estamos listos para caminar con Dios, porque caminar con Él requiere paciencia. Entonces, si la paciencia es una virtud necesaria para caminar con Dios, pues necesitamos entender cómo se forma y cuál es su necesidad en la vida cristiana. Y eso nos lleva al tercer punto. ¿Cómo se forma la paciencia? En primer lugar, no debemos olvidar que Dios es quien cultiva en nosotros la paciencia con el fin de formarnos a la imagen de Cristo. Y eso tiene que ver con nuestro carácter. El carácter es como el diamante que se forma a grandes profundidades, entre 140 y 190 kilómetros de profundidad, bajo una gran presión y durante un largo periodo de tiempo, y surge a la superficie a través de erupciones volcánicas. Una vez formado, el diamante es altamente resistente y así debe ser nuestro carácter, pero no lo podremos hacer sin la ayuda del Espíritu Santo. Por eso es un fruto de Él. Pero la formación tanto de ese diamante como de nuestro carácter requiere tiempo y por lo tanto paciencia. El carácter es importante porque la realidad es que cuando llegamos a una posición a la que nuestro carácter no ha llegado, las posibilidades de una caída son muy altas. Y esto es algo que lamentablemente hemos visto en la historia reciente. El mundo nos ofrece una profesión, una promoción de ascenso para llegar rápido. Y por lo tanto, para llegar donde queremos, necesitamos aprender las estrategias del mundo. En cambio, Dios nos ofrece la tribulación y la humillación para llegar lento. De manera que para llegar hasta donde necesitamos llegar, debemos aprender los caminos de Dios. Cuando leemos los Salmos, nos llama la atención que en el Salmo 103, verso 7, el salmista dice que Dios dio a conocer sus caminos a Moisés y a los israelitas sus obras. El pueblo conocía las obras de Dios, pero Moisés conocía los caminos o las formas de obrar de Dios, que no son más que un reflejo de su carácter. Ahora bien, recuerda cuál fue la estrategia de Dios para llevar a Moisés a ser el líder más grande del Antiguo Testamento. ¿La recuerdas? Fue el desierto durante 40 años. ¿Recuerdas cuál fue la estrategia de Dios para llevar a José a ser la mano derecha del faraón? Pues fue la cárcel por varios años. ¿Recuerdas cuál fue la estrategia de Dios para llevar a Daniel a convertirse en la mano derecha de Nabucodonosor? Fue el exilio junto con el pueblo hebreo. O sea, Dios nunca ha formado a sus líderes según las estrategias del mundo. La tribulación es el método a través del cual Dios forma el carácter de sus hijos. Y notemos
cómo el apóstol Pablo nos deja ver esa realidad desde otro ángulo, cuando él dice en Romanos 5, 3 al 4, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. La meta de nuestra vida en Cristo es el desarrollo del carácter, y el carácter es el resultado de la paciencia. Según Pablo, el carácter es el fruto de la espera, de caminar lento, de ver a otros pasarnos por un lado a grandes velocidades, y el fruto de la reflexión mientras caminamos despacio. En pocas palabras, el carácter es el fruto de la paciencia, y la paciencia es el resultado de la tribulación. Por eso en Romanos 5, Pablo dijo que se gloriaba en las tribulaciones, reconociendo que las mismas conducen a un carácter probado, y ese carácter fue lo que le dio esperanza para permanecer firme hasta el final. Ahora escucha muy bien esto. El Nuevo Testamento no mira el sufrimiento de la misma manera que la mayoría de las personas lo vemos hoy en día. Para nosotros el sufrimiento es algo malo o malvado, algo para ser evitado a toda costa. Mientras en el Nuevo Testamento no pasa por alto este aspecto del sufrimiento. No pierde de vista que en la providencia de Dios el sufrimiento es frecuentemente el instrumento de Dios para llevar a cabo su propósito eterno. El sufrimiento desarrolla en los que sufren cualidades del carácter, nos enseña lecciones valiosas. El sufrimiento no es algo que el creyente pueda evitar, para él es inevitable. Hemos sido, o Dios nos ha predestinado para eso. En Primera de Tesalonicenses 3:3 lo dice. Por su parte, Santiago afirma que nuestra fe es probada y que esa fe probada engendra paciencia, y la paciencia es necesaria en el proceso de formación hasta llevarnos a la perfección. Observemos cómo lo expresa en su carta, en Santiago 1:3 al 4, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Entonces vamos a definir la paciencia desde el punto de vista bíblico. ¿Y cómo sería? Bueno, se puede definir como la capacidad para esperar por las promesas de Dios bajo grandes presiones, con tranquilidad y esperanza para ser obtenidas en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Por su parte, el diccionario lo define a la paciencia como la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse, la capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas, y la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. De manera que nos damos cuenta que aún el diccionario secular relaciona la paciencia al sufrimiento, a la necesidad de soportar cosas pesadas y a la espera. Y de hecho, algunos sinónimos de paciencia son tolerancia, calma, perseverancia, soportar. Sin esas cualidades, pues no terminamos la carrera, sobre todo porque la vida es una larga carrera llena de tribulaciones. Para terminar bien la carrera necesitamos paciencia. El problema es que cuando las cosas en la vida vienen en otra dirección, de forma distinta a la que esperábamos, no queremos abrazarlas porque tenemos expectativas erradas de la vida. Tenemos incluso concepciones erradas de lo que la Biblia establece de forma clara.
y que no requiere interpretación, como el hecho de que a través de muchas tribulaciones entraríamos al reino de los cielos. El gran predicador Charles Spurgeon entendió esa realidad de la vida cristiana. En uno de sus sermones, predicado en 1859, escuchen lo que él escribió. ¿Piensas que serás llevado al cielo en una cama de plumas? ¿Tienes la noción en tu cabeza de que el camino al paraíso es un césped de pasto perfectamente podado, con aguas de reposo y verdes pastos de vez en cuando para animarte? Pues necesitas eliminar esa fantasía engañosa de tu cabeza. El camino al cielo es cuesta arriba y cuesta abajo. Cuesta arriba con dificultad, cuesta abajo con pruebas. Es a través de fuego y a través de agua, a través de inundaciones y a través de llamas, junto a leones y junto a leopardos. El camino al paraíso es a través de la boca de dragones. Así llegó Pablo al cielo y así regresó Cristo a su gloria después de ser juzgado por lobos rapaces de una cruz vergonzosa. Y la pregunta es entonces, ¿por qué deberíamos nosotros de llegar de otra manera? Ahora el último punto, escúchalo bien, la necesidad de la paciencia. Hasta aquí hemos visto cómo Dios cultiva la paciencia en nosotros. De modo que si queremos ser pacientes y caminar con Dios, pues ya sabemos cuál es su estrategia y metodología. Y esto debería prepararnos emocional y espiritualmente para una mejor vida de este lado de la eternidad, mientras estamos en la tierra, sabiendo que Dios desea que la paciencia esté presente en nuestras vidas. Veamos varias razones por las que esta virtud es tan necesaria para vivir una vida bien vivida. Número 1, la paciencia es necesaria para esperar fielmente por las promesas de Dios. El escritor de la carta a los Hebreos nos habla mejor que ningún otro de la necesidad de correr pacientemente hasta el final a través de la siguiente exhortación en Hebreos 12:1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Como lo hemos dicho tantas veces, la carrera cristiana es un maratón y no una carrera de 100 metros. Muchos de los hijos de Dios que se han desesperado en la espera por sus promesas han cometido grandes errores con grandes tropiezos y caídas que han tenido grandes consecuencias. Necesitamos paciencia para creer que vale la pena mantener una obediencia larga en la misma dirección. Y como mencionamos, el autor de Hebreos es quien mejor capta la idea de la necesidad de paciencia para llegar hasta el final, y cómo otros en el pasado corrieron la carrera de fe con paciencia. De hecho, el capítulo 11 de Hebreos habla de los héroes de la fe, y sobre esto se nos dice en Hebreos 11:13 que todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Estos hombres y mujeres fueron pacientes en medio de pruebas y dificultades insoportables, en medio de la persecución y el destierro, y ellos son la gran nube de testigos que hoy nos animan a correr la carrera con paciencia hasta el final. Número 2, la paciencia es necesaria para soportar el sufrimiento que da testimonio a nuestra fe. En su primera carta, Pedro nos exhorta a soportar el sufrimiento con paciencia, señalando lo siguiente en Primera de Pedro 2:20. Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, pues esto haya gracia con Dios.
La forma en que el Hijo de Dios enfrenta el sufrimiento es importante, porque el sufrir con paciencia testifica de nuestra confianza en la providencia de Dios. Nuestra paciencia en medio de la tribulación habla de que tenemos un Dios digno de confianza. Un cristiano impaciente frecuentemente es un cristiano airado, enojado, y un cristiano airado le da una mala reputación a la fe y al Dios de la fe. Nadie ha sufrido bien sin paciencia. Sufrir es doloroso, pero sufrir impacientemente multiplica con creces nuestro dolor, porque ahora sufrimos lo que sufrimos con amargura. La paciencia de Pablo en medio de persecuciones, de prisiones, naufragios, azotes, acusaciones, insultos, abusos e injusticias, lo libró de la amargura. Tanto así que Pablo consideró estas aflicciones que ya hemos mencionado antes como leves y pasajeras, porque tenía en mente la providencia de Dios. Y eso le permitía enfrentarlas con paciencia. Sin paciencia, estas aflicciones habrían sido consideradas como graves y duraderas. Número 3, la paciencia es necesaria para amar al otro. Es imposible amar y soportar a los demás sin paciencia. Y Pablo habla de esto en la carta a los Efesios. Efesios 4, del 2 al 3. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí hay varias implicaciones que se derivan de esta escritura. Escúchalas bien. No hay manera de soportar al hermano sin paciencia. No hay forma de preservar la unidad de la iglesia sin paciencia. No hay forma de ministrar a todo tipo de personas sin paciencia. No podemos corregir en amor sin paciencia. No podemos confrontar bíblicamente sin paciencia. No podemos tolerar a los que vienen detrás con menos conocimiento y menos madurez sin paciencia. Y no podemos soportar ni tolerar las faltas o las debilidades de los demás sin paciencia. En otras palabras, no podemos hacer vida de iglesia sin paciencia, ya que todo lo que acabamos de describir se lleva a cabo en comunidad cuando nos congregamos. Y notemos cómo en una de sus cartas el apóstol Pablo exhortó a los tesalonicenses a ser pacientes. En primera de Tesalonicenses 5:14. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Nuestra impaciencia refleja una falta de gracia para con los demás, lo que contradice la gracia que hemos recibido de Dios, porque Dios ha sido paciente y muy paciente con nosotros, y porque nosotros no podemos serlo con los demás. Ahora, número 4, te voy a dejar con esto. Mañana vamos a concluir. La paciencia es necesaria para enseñar a otros. Pablo advirtió a Timoteo sobre esto en una de sus cartas, cuando le dice en 2 de Timoteo 4:2, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, predica, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Jesús fue paciente con sus discípulos cuando ellos no entendieron sus enseñanzas, cuando no reflejaron su carácter, cuando mostraron prejuicio hacia los demás y mientras aprendían una nueva forma de caminar en el reino de los cielos. Si Jesús fue paciente con sus discípulos y sigue siendo paciente con nosotros, pues necesitamos ser pacientes con nuestros prójimos, con nuestros familiares, con nuestros hermanos. Dios ha mostrado su paciencia para con cada uno de nosotros a medida que continuamos aprendiendo
Así que debemos hacer lo mismo con los demás. Quédate con esto. Número 5. La paciencia es necesaria para perdonar al otro. Ay, Señor. El simple hecho de que Cristo nos llame a perdonar 70 veces 7 habla de cuánta paciencia necesitamos al relacionarnos con los demás. Pedro pensó que estaba siendo muy magnánimo cuando le dijo a Jesús si debía perdonar a su hermano hasta 7 veces. La paciencia de Pedro para perdonar llegaba solo hasta 7 veces y Jesús le dice que debía hacerlo sin un número, o sea, un número incontable de veces. Ay, Señor, que Dios nos ayude. Cuánta paciencia necesitamos. Por eso recuerda, solamente el Espíritu de Dios puede cultivar nuestra paciencia. Por eso el título, cuando el Espíritu de Dios cultiva nuestra paciencia. Mañana lo veremos, cómo la paciencia es necesaria para reflejar el carácter de Dios a un mundo incrédulo. Que Dios nos ayude a tener paciencia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria. Señor, gracias por enseñarnos esta cuarta virtud que debemos de cultivar a través del Espíritu que ya está en cada uno de nosotros. Que cuánta falta nos hace a todos tener paciencia para poder soportarnos los unos a los otros como tú nos lo enseñas. Ese fruto, esa manifestación de ese fruto del Espíritu tan necesaria hoy en la iglesia. Porque no puede haber amor si no hay gozo, si no hay paz, si no hay paciencia. No hay paciencia si no hay paz. No hay paz si no hay gozo, y no hay gozo si no hay amor. Todo se define en esas manifestaciones del fruto del Espíritu que tú nos hablas en Gálatas 5, 22 y 23. No se trata de poder, se trata de amor. Porque en eso tú dijiste que se resumía toda la ley y los profetas en amarte a ti y amar al prójimo. Y eso desarrolla el fruto del Espíritu en cada uno de nosotros. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.